Hay algo en el universo que los astrónomos no quieren que pienses demasiado. No porque sea secreto, sino porque, una vez que lo entiendes de verdad, es difícil volver a ver el cielo de la misma manera. Existen objetos ahí afuera que desafían toda lógica conocida. Objetos que destrozan materia, que detienen el tiempo, que emiten energía suficiente para borrar galaxias enteras. Y lo más perturbador no es su tamaño, es que ya están aquí, en nuestra vecindad cósmica, y llevan millones de años ahí sin que nadie los vea venir. Durante siglos, los humanos miraron el cielo y vieron orden, patrones, constancia. El sol salía, los planetas giraban, las estrellas parecían fijas. Era reconfortante, era predecible, y entonces comenzaron a llegar los datos. Primero como anomalías, señales que no encajaban, números que no cuadraban. Los científicos los ignoraron, los archivaron, pensaron que eran errores de medición, pero los errores siguieron apareciendo, y siguieron, y siguieron. En 1967, una astrónoma llamada Jocelyn Bell detectó una señal de radio que se repetía con una precisión imposible, cada 1,33 segundos exacta, sin variación, sin error. Era tan regular que su equipo le puso el nombre en clave LGM1, Little Green Men, hombres verdes pequeños, porque nadie podía explicar qué cosa natural podría producir algo así. La alternativa era demasiado extraña para considerarla seriamente, pero era real. Era un púlsar, una estrella de neutrones que rota a velocidades que rompen toda intuición humana. Un objeto del tamaño de una ciudad que pesa más que el Sol, que gira cientos de veces por segundo, que emite rayos de energía que barren el cosmos como un faro enloquecido. Y eso era solo el principio, porque las estrellas de neutrones no son el objeto más extremo que existe, son la introducción, la advertencia. Lo que viene después no tiene un nombre amable. Los agujeros negros son el siguiente nivel, pero no del tipo que Hollywood te mostró. No son aspiradoras cósmicas que succionan todo a su alrededor. Son algo mucho más perturbador. Son regiones donde las leyes de la física simplemente se rompen, donde el tiempo se curva hasta detenerse, donde la materia llega a un punto llamado singularidad, y ahí las ecuaciones dejan de funcionar. Los matemáticos lo escriben, los físicos lo aceptan, pero nadie sabe qué significa realmente. Nadie sabe qué hay dentro, porque nada de lo que entra puede salir, ni siquiera la información. Y eso, para la física moderna, es el verdadero horror, no la muerte de materia, la muerte de información. Pero hay algo más grande, algo que hace que los agujeros negros parezcan pequeños. Se llaman cuásares. Y son la cosa más brillante que existe en el universo observable. Un cuásar es un agujero negro supermasivo, con millones o miles de millones de veces la masa del Sol, que está en proceso de devorar material a una tasa que supera cualquier escala humana. El resultado es una liberación de energía tan extrema que puede superar en brillo a toda una galaxia entera. Miles de millones de estrellas, apagadas por un solo punto. El cuásar más brillante conocido emite tanta energía como 400 billones de soles. Eso no es un número que el cerebro humano pueda procesar. Es solo una cifra que aparece en un papel, pero está ahí. Y hubo épocas en que el universo joven estaba lleno de ellos, lo que significa que el cosmos, en sus primeras etapas, era un lugar de violencia absoluta. Y aquí es donde todo se vuelve más difícil de ignorar, porque algunos de esos cuásares están relativamente cerca, en términos cósmicos, claro.
Y si alguno de ellos apuntara su chorro de energía hacia nosotros, un fenómeno conocido como blazar, la radiación llegaría a la Tierra antes de que tuviéramos tiempo de detectarla. No habría advertencia, no habría defensa, solo la extinción. Hay 3 formas de pensar en esto. La primera es la científica. El universo es tan grande que las probabilidades de que algo así ocurra en la escala de tiempo de vida humana son estadísticamente despreciables. Los matemáticos te dirían que hay más probabilidades de ser golpeado por un meteorito mientras te sacas un premio de lotería que de morir por la radiación de un cuásar. Los números dan tranquilidad. Pero los números también son los que fallaron cuando nadie creía en los púlsares. La segunda forma de pensar es más especulativa. Algunos físicos teóricos sugieren que la distribución de cuásares en el universo no es aleatoria, que hay patrones en cómo se organizan los objetos más violentos del cosmos, lo que implicaría que existen regiones del universo más peligrosas que otras. Zonas donde la concentración de energía extrema es tan alta que ninguna estrella podría sobrevivir el tiempo suficiente para formar planetas. Ningún planeta podría estabilizarse el tiempo suficiente para generar vida. Y que tal vez nuestra galaxia, la Vía Láctea, está ubicada en un lugar específico por alguna razón que aún no comprendemos del todo. En una región relativamente tranquila, relativamente protegida, como si algo o alguna condición hubiera filtrado nuestro rincón del cosmos para permitir que existiéramos. No es una teoría establecida, pero tampoco es descartada. Y lo que más incomoda de esta idea no es la posibilidad de que haya zonas mortales en el universo. Lo que incomoda es la implicación contraria. Si existen zonas peligrosas, también existen zonas habitables. Y si existen zonas habitables, la pregunta de qué más puede vivir en ellas se vuelve mucho más difícil de ignorar. La tercera interpretación es la que más cuesta sostener más de unos pocos minutos. Si el universo visible tiene una edad de 13.800 millones de años, y si los cuásares fueron abundantes en su juventud, entonces ya pasaron, ya ocurrieron, ya se apagaron, o al menos eso creemos, pero la luz tarda tiempo en llegar. Lo que vemos cuando miramos un cuásar distante no es lo que está pasando ahora, es lo que pasó hace miles de millones de años. Estamos viendo el pasado, siempre, en cada dirección que miramos. El telescopio más poderoso que existe no es una ventana al universo actual, es una máquina del tiempo que solo puede ir hacia atrás. Y eso significa que no sabemos con certeza qué está pasando ahora mismo, en este instante, en los rincones más distantes del cosmos. No tenemos esa información. No podemos tenerla. Las leyes de la física, las mismas que usamos para construir satélites y curar enfermedades, nos prohíben recibirla. El universo está lleno de mensajes del pasado y no hay forma de recibir el presente. Nunca. Eso lleva al giro que lo cambia todo. Porque si recordamos el inicio, la pregunta era ¿por qué los astrónomos no quieren que pienses demasiado en estos objetos? Y la respuesta no es que sean peligrosos en términos prácticos. La respuesta es más filosófica, más incómoda. Cuando entiendes lo que realmente son estos objetos, cuando comprendes que las leyes de la física se rompen en su interior, que el tiempo se distorsiona, que la materia deja de comportarse como materia, que la información desaparece sin dejar rastro, comienzas a hacerte una pregunta que la ciencia todavía no puede responder. Si las leyes de la física pueden romperse en un agujero negro, si pueden suspenderse en una singularidad, ¿qué garantiza que esas mismas leyes sean permanentes en el resto del universo? ¿Qué garantiza que el suelo que pisamos, el átomo que nos forma,
la constante gravitacional que nos mantiene en órbita, no sean simplemente condiciones locales y temporales de un cosmos que funciona bajo reglas mucho más profundas que aún no entendemos. Las ecuaciones que tenemos describen lo que observamos, pero no explican por qué las reglas son las que son. Y si no sabemos por qué son así, tampoco podemos saber si siempre lo serán. Los objetos más aterradores del universo no son aterradores porque puedan matarnos. Son aterradores porque demuestran que hay algo que aún no sabemos. Algo fundamental, algo que se esconde detrás de cada ecuación que creímos resuelta. Cada vez que la física encuentra un agujero negro, encuentra también un límite de sí misma, un borde más allá del cual sus herramientas dejan de funcionar. Y en ese borde no hay respuestas, solo más preguntas, más oscuridad. Y lo más perturbador de todo es que ahí afuera, en algún punto del cielo que ves esta noche, hay objetos que todavía no hemos detectado, objetos que no tienen nombre, que no encajan en ningún modelo, que producen señales que los instrumentos registran y que los científicos archivan porque no saben qué hacer con ellas. Las anomalías siguen llegando, los números siguen sin cuadrar, y en algún laboratorio, en este momento, alguien está mirando una pantalla con datos que no puede explicar, revisando la calibración por tercera vez, convenciéndose de que debe ser un error, igual que en 1967, igual que siempre, hasta que no lo es. La historia del conocimiento humano sobre el universo no es una historia de respuestas, es una historia de preguntas que se vuelven más grandes cada vez que creemos haber cerrado una. Y los objetos que vimos hoy son solo los que ya encontramos, los que ya pudimos nombrar. Lo que aún no encontramos es, por definición, lo que no podemos imaginar. Si este tipo de historias te mueve algo por dentro, existe un fenómeno llamado la Gran Pared de Hércules que redefine completamente lo que creíamos saber sobre la estructura del universo. Una estructura tan grande que no debería existir según nuestros modelos. Una anomalía que los cosmólogos llevan años tratando de explicar sin lograrlo del todo. Es una historia que va mucho más lejos de lo que llegamos hoy.